La fruta confitada es un producto alimenticio elaborado con frutas y hortalizas en el cual el agua del contenido celular ha sido sustituida por azúcar y tiene como característica principal su textura firme. El proceso de deshidratación osmótica es frecuentemente aplicado para conservar la calidad y estabilidad de las frutas y hortalizas sin tener pérdidas considerables en compuestos aromáticos, además que puede ser utilizado como una operación previa en el secado y la liofilización, reduciéndose así los costos energéticos. Para esta actividad se realizó piña confitada, para aplicar técnicas de deshidratación aprendidas en secado de productos biológicos, evaluando sus características principales como pérdida de peso y sólidos solubles. Los procedimientos para la elaboración y evaluación sensorial de fruta confitada obtenida a partir de la piña se realizaron en el Laboratorio de Procesos Agroindustriales y Control de Calidad, perteneciente al Programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva, Huila. Para la elaboración de la piña confitada se utilizaron los siguientes materiales: 2 kilogramos de piña, 2 kilogramos de azúcar, una cuchara metálica, cuchillos, recipientes plásticos, un beaker de 2000 mililitros, cajas de Petri, tabla para picar, olla y colador. Los equipos utilizados durante esta práctica para realizar las mediciones fueron un refractómetro digital marca Átago, una balanza de aproximación de 0.01 gramos, una estufa de laboratorio y un horno con ventilador. Preparación del producto. En primer lugar, se lavó la piña para garantizar que estuviese limpio y en óptimas condiciones. Se le retiró toda la cáscara y se cortó en trozos de dimensiones homogéneas. Para la determinación del contenido de humedad, se llevan 10 gramos de muestra y contramuestra de piña en cajas de Petri a 66 grados Celsius durante 24 horas. Con ayuda de la estufa de laboratorio se lleva agua a ebullición, con el objetivo de que el agua que se encuentre a 55 grados Celsius cuando se prepare el jarabe. En un litro de agua, cuando se encuentra a 55 grados Celsius, se introducen 350 gramos ya pesados de azúcar y se prepara el primer jarabe, el cual se encuentra a 35 grados Brix, y se le introduce 0.5% de ácido cítrico, que sería 5 gramos. Se calienta a ebullición. 1 kilogramo de trozos de piña se sumergen en el jarabe, cuya relación es 1:1 jarabe de fruta, y se deja reposar durante 2 horas. Finalizadas las 2 horas de espera, se escurre el almíbar con ayuda de un colador y de toallas absorbentes. Se pesa la fruta y se determina la cantidad de grados Brix que presenta la fruta y el jarabe en este momento. Se concentra nuevamente el jarabe agregando más azúcar y la cantidad de jarabe de modo que llegue hasta 50 grados Brix. Se calienta a ebullición. Se agrega de nuevo el jarabe a la fruta y se deja en reposo por un periodo de 2 horas. El proceso se repite con una concentración de jarabe de 60 grados Brix y dejando en reposo por 2 horas. Por último, el jarabe se concentra a 70 grados Brix y se deja reposar durante 2 horas. En el mismo momento se realiza una concentración de jarabe, se debe pesar la fruta para posteriormente realizar las respectivas curvas. Luego de haber realizado los 3 eventos de inmersión, se coloca la fruta osmodeshidratada al horno de 65 grados Celsius por 18 horas. Transcurrido el tiempo, se saca y se pesa, eliminando primeramente los excesos de cristales de azúcar en su superficie y posteriormente se pesa. 18 horas después, se vuelve a reconcentrar el jarabe de azúcar, manteniendo la relación 1:1 de fruta jarabe a 70 grados Brix, y se sumerge nuevamente la fruta durante 2 horas. Se saca, se seca cuidadosamente y se pesa. El proceso finaliza con la toma de grados Brix del jarabe y con la preparación de las muestras para el análisis sensorial. Análisis sensorial.
se prepararon 10 muestras para el análisis sensorial. Se alistaron sobre una bandeja. Las personas encargadas de realizar el análisis sensorial de la fruta confitada llenaron el formato que se ve en la imagen, indicando las características relevantes de la fruta confitada obtenida. A estos puntajes se analizaron. La determinación del contenido de humedad inicial de la fruta se determina 24 horas después, cuando ya tenemos el peso final de la fruta, de las 2 muestras que llevamos al horno durante 24 horas. Para esto se utiliza la ecuación que se muestra en la imagen, donde el porcentaje del contenido de humedad de la piña es igual al peso inicial menos el peso final de la fruta sobre el peso inicial, y esto multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. Conocer el contenido de humedad inicial del producto es indispensable para determinar qué cantidad de agua debo retirarle y así poder conservar dicho producto. En la tabla 1 se observa el contenido de humedad en base húmeda para la piña, determinado por la diferencia de peso inicial y final, siendo este un promedio de 85.99%, lo cual indica que los gastos energéticos para su deshidratación son altos debido a la gran cantidad de agua a remover. Por tal razón, la exposición con agente osmodeshidratante es una alternativa válida para la remoción de dicho contenido de humedad según Roca 2010. A medida que sucede la deshidratación osmótica, se producen cambios en la composición de la piña, los cuales pueden ser analizados en términos de pérdida de peso del alimento. En la tabla 2 se presenta dicha pérdida al transcurrir el tiempo. Esta se debe a la concentración de azúcar a la que es expuesta la muestra, entendiendo así que a mayor concentración de azúcar, mayor será la pérdida de peso. En la gráfica 1 se presenta el comportamiento del peso a medida que transcurre el tiempo. Se observa que la pérdida de peso de la piña aumenta proporcionalmente con el tiempo, a excepción de las últimas 2 horas donde se presentó una rehumidificación en la fruta. Durante las primeras 2 horas se presenta mayor velocidad en la pérdida de peso con un porcentaje del 15.81%. Esto se debe a que la fruta se encuentra en un estado natural y es llevada a un ambiente controlado, en este caso a un jarabe de 35 grados Brix. En ese momento, la fruta comienza a sufrir cambios bruscos dentro de su estructura, pues el jarabe realiza un proceso de osmodeshidratación. Al transcurrir 4 horas y aumentar la concentración del jarabe a 50 grados Brix, la pérdida de peso aumenta en un 24%. A las 8 horas y una concentración de 70 grados Brix, sigue aumentando la pérdida de peso hasta un 33.75%. En ese momento se llevó la fruta al horno durante 20 horas. Allí se observa que la pérdida de peso aumentó un 32%, llegándose a una pérdida total de 66.30% debido a que la temperatura del horno agilizó el proceso de secado. Finalmente, cuando la fruta se introdujo de nuevo en un jarabe con concentración de 70 grados Brix, la pérdida de peso disminuyó en un 5%, es decir, la fruta ganó peso, debido a que aumentó la concentración de azúcar en la fruta por la extracción del agua, produciendo así una humidificación del producto, lo que evita que el jarabe se solidifique y mejora la apariencia de los trocitos de la fruta. En la tabla 3 se presentan los datos obtenidos del porcentaje de humedad de la piña en cada intervalo de tiempo, los cuales también van disminuyendo a medida que se aumenta la concentración del jarabe. En la gráfica 2 se presenta el contenido de humedad en función del tiempo. En general, se observa que la humedad final obtenida después de 30 horas fue de 63.97%, es decir, disminuyó en un 22% de su contenido de humedad. La concentración del jarabe influye directamente sobre la velocidad de secado porque al mantener una alta diferencia de concentraciones al lado y lado de la membrana se incrementa la presión osmótica favoreciendo un rápido flujo de agua a través de la membrana en busca del equilibrio, según Maceo, León y Hernández 2006. Este flujo de agua se da con mayor velocidad durante las primeras 2 horas, donde la fruta ha perdido un 2.63% de humedad. Durante las siguientes 6 horas, la curva presenta un periodo de pérdida constante y uniforme, debido a la concentración del jarabe que iba aumentando cada 2 horas. Después de los 28.800 segundos y durante 20 horas se presentó la mayor pérdida de humedad en la que el producto fue sometido al horno y perdió un 20.42% de humedad, comparado con las primeras 8 horas de haber iniciado el proceso, en donde el producto perdió solo el 7.13%. Finalmente, a los 100.800 segundos, cuando se retira la fruta del horno y se sumerge en el jarabe, el producto aumenta su contenido de humedad en un 5.53%.
Una fruta confitada de buena calidad es la que cumple con los requisitos que exigen las normas técnicas, tiene la aceptación, la preferencia del consumidor y puede competir con éxito en el mercado. En la tabla 4 se presenta la calificación de cada uno de los factores a evaluar en dicha calidad. Este análisis fue realizado por un público de 10 personas consumidoras, las cuales fueron las encargadas de aceptar o rechazar el producto. Con los resultados obtenidos en la gráfica 3, se da a conocer que la fruta tuvo una aceptación del 100% respecto a la ausencia de defectos, concluyendo así que fue una fruta sin defectos y con pocos cristales. Al evaluar el color de la fruta, se obtuvo un 93.33% de aceptación, es decir, la piña posee un color uniforme, brillante y amarillo característico. En la uniformidad de tamaño y simetría, se obtuvo un 60% de aceptación. En la evaluación de aroma y sabor se afirma que con un 83% de aceptación se obtuvo una fruta con aroma y sabor a fruta dulce. Y con una aceptación del 82.5% se afirma que la fruta posee una textura y carácter firme, textura uniforme dentro y entre las unidades. La velocidad de deshidratación de una fruta con el método osmótico se debe a la concentración del soluto en que se sumerge dicho producto. A mayor concentración, más rápido es el flujo del agua contenida en la fruta hacia el medio hipertónico, hasta alcanzar un equilibrio de presiones. El agente osmodeshidratante pierde sólidos solubles en el proceso de osmodeshidratación, los cuales se desplazan al fruto. Este proceso se llevará a cabo durante el tiempo que se encuentre el fruto inmerso en dicho agente, o hasta que el fruto no posea humedad disponible. Al sumergir el producto en la solución deshidratante, que se concentraba progresivamente cada 2 horas hasta llegar a una concentración de 70 grados Brix, permitía que la fruta no perdiera drásticamente su contenido de humedad, ya que podría sufrir cambios organolépticos, tales como su olor, sabor, tamaño, su textura, etc. También permite el paso del soluto del jarabe hacia el interior del tejido celular de la fruta, haciendo que su sabor sea más intenso y mejor aceptado en las personas. La fruta confitada es un proceso de deshidratación viable y de gran confianza, ya que la energía que se utiliza es relativamente baja, porque la mayor parte del proceso se hace con temperatura ambiente. Además, permite la conservación de compuestos indispensables para los procesos metabólicos de un organismo, como lo son las vitaminas, que a diferencia del secado convencional de un flujo de aire caliente hace que se desnaturalice y el fruto pierda sus características nutricionales.